Muchas gracias a toda la alianza de medios, de cooperantes internacionales que junto con la Cámara de Comercio de Bogotá nos abren este espacio y dan oportunidad a esta Semana de las Migraciones para discutir uno de los temas más importantes, no solo para Colombia, sino para el mundo entero en el siglo XXI. Cuando veamos las políticas internacionales, las crisis y la política de muchos de los continentes que en este momento se debaten en cómo abordar uno de los fenómenos más difíciles, pues entendemos que las migraciones en un mundo globalizado son parte de esos flujos que están fluctuando, que se están moviendo y que nos obligan a entender por qué grupos poblacionales en masas gigantes tienen que trasladarse de un lugar a otro del mundo y encontrar nuevas perspectivas. No es fácil para ninguno de los modelos internacionales. Si hoy miramos en el mundo la política estadounidense y las decisiones internas políticas se han movido y se han polarizado en torno a temas tan sensibles como la migración, y no es raro encontrar en un presidente como el presidente actual, dentro de su discurso, dentro de sus planteamientos de gobierno y de posible reelección, la migración como uno de los principales temas. Si miramos otros modelos que tendieron a ser solidarios también con las migraciones, como la Unión Europea, encontramos lo mismo. Hay grandes debates y hay grandes cambios y transformaciones en las políticas de integración de la Unión Europea que se están debatiendo qué hacer con los países que se polarizan hacia tendencias radicales, a cerrar fronteras y a volver al debate del control de fronteras y los cierres de fronteras ante la más mínima advertencia de un traslado de 1.000, 100, 200 migrantes. Yo como funcionario público, como parte de la Cancillería de Colombia, yo soy el director de fronteras de la Cancillería y estoy a cargo con un grupo de trabajo de la crisis migratoria desde el 19 de agosto del 2015, momento en que empezamos con los primeros indicadores, una pequeña, digo pequeña hoy porque en ese momento nos pareció gigante, deportación de 22.000 colombianos, que nos pareció la crisis más grande que habíamos vivido y pensábamos que eso fue el gran reto del año, y hoy aquí estamos 4 años después hablando de más de 2 millones o 3 o 4 millones de migrantes. Entonces, la migración y las crisis migratorias son para el mundo contemporáneo, para el siglo XXI, uno de los principales temas a debatir. Habrán sociólogos, habrán políticos internacionales, habrán especialistas económicos, que a todos nos tocará hacer innovación para entender cómo manejar ese proceso, y eso corresponde a cada quien con sus propias características, con su propio contexto, con sus propias economías, con sus propios conflictos internos. Yo creo que ningún país en el mundo tiene una complejidad tan grande como la que tiene Colombia, adicionada a una crisis migratoria. El primer ejercicio que hizo el Estado colombiano y el gobierno nacional de manera muy responsable fue mirar crisis migratorias en Turquía, en Jordania, en Líbano, en Brasil, en la misma Alemania, y en la mayoría de ellos, cuando hacíamos las visitas, lo primero que nos decían es: no sabemos mucho qué hacer, pero sí hemos aprendido mucho del que no se debe hacer. Creo que las experiencias, el probar constantemente nos da a entender que esto es un laboratorio del que nadie tiene una cartilla en la mano y con el cual no nos podemos mover para decir vamos a tomar el modelo de X país para aplicarlo en Colombia, porque sería un error fatal tratar de entender esto como un modelo o una cartilla estándar que se puede trasladar. Ya viendo la situación, yéndonos a lo práctico, pues uno diría que de todo lo que se ha visto acá, pues hay que aprender varias situaciones. Algunas de ellas es como no movernos del romanticismo de la solidaridad. Yo creo que si algo nos ha movido aquí en Colombia es ver una sociedad civil tan solidaria. Yo mismo me sorprendo de los esfuerzos gigantísimos que ha hecho la sociedad civil colombiana. No habrían especialistas en el Ministerio de Hacienda que pudiesen calcular el dinero, los esfuerzos y la energía que han invertido familias colombianas en la frontera y en miles de ciudades del país, tratando de ayudar a las personas que se encuentran en una crisis muy grande. Y ahí acudo a un ejemplo muy pequeño de ACNUR, que alguna vez nos invitó a una visita en Cúcuta para mirar un pequeño modelo
de personas que daban refugio y asilo a migrantes venezolanos. Y lo más curioso es que esas familias eran familias desplazadas del Magdalena Medio colombiano, que se han desplazado hace 15 o 20 años, y en un barrio vulnerable de Cúcuta había organizado su vivienda para dar asilo y albergue por 2 meses a familias migrantes venezolanas. Ahí entendíamos que la población colombiana y los desplazamientos colombianos son los que más fácil entienden los desplazamientos de otros tipos de población, y que la resiliencia de la sociedad civil colombiana en muchos sectores iba a ayudar o está ayudando a entender bajo qué condiciones algunas personas tienen que abandonar su territorio, abandonar sus proyectos de vida, tomar sus 4 pertenencias y sus familias y tener que emigrar. Yo creo que la población desplazada colombiana, más que ninguna, entiende un poco la migración colombiana, y ahí yo diría que muchas regiones del país tienen mayor capacidad de entender este fenómeno y de entender qué le está pasando a la población migrante venezolana. Pero más allá de la sociedad civil, pues la obligación está en el gobierno nacional, en los gobiernos locales, en las autoridades, porque el marco jurídico y el marco regulatorio no lo da la sociedad civil, lo tiene que diseñar el Estado, lo tiene que adaptar el Estado, y ahí empiezan los retos de entender que no tenemos un marco constitucional lo suficientemente sólido como para hablar de temas migratorios. Eso empieza en la pequeña discusión con una alcaldía, empieza en el paso de frontera cuando aparecen grandes flujos de personas, empieza por entender que un país tiene una membrana que se llama frontera y que esa membrana es la que protege o regula o clasifica los flujos que hay hacia adentro del país, y uno de ellos son las personas. Entonces creo que aquí hay debates muy de fondo, como es cómo está dotada la membrana colombiana que se llama frontera para tratar de organizar los flujos migratorios, y creo que entonces aquí estamos en debates también de qué tan capacitadas están ciertas zonas del país. Colombia ha sido un país dispar en el desarrollo regional, dispar en las capacidades institucionales, y entonces nos pesca una crisis migratoria con una frontera donde se había desplazado el conflicto colombiano y donde hay unas presencias de economías informales, ilegales en muchas ocasiones, y con una capacidad institucional que debemos revisar y como Estado tratar de fortalecer y transformar. Entonces aquí hay unos mensajes que tienen que ver cómo hacemos para que se organice más la migración, para que tengamos una clasificación, una regulación. Creo que todos los países tienen algo que es importante, y es la discrecionalidad para recibir poblaciones extranjeras, organizarlas, caracterizarlas, identificarlas y tratar de organizar sus procesos. En el debate latinoamericano hemos visto procesos bien intencionados que están en un desarrollo que hay que evaluar, que se llaman procesos de interiorización. En Alemania, la canciller Merkel, yo quiero hacer una alusión a un debate que tuvo, que casi hace ingobernable su presidencia en agosto del 2015 también, cuando venían flujos de miles y miles de sirios hacia Alemania, y el debate de las fronteras en Italia, en Austria, en otros lugares fue abrir la frontera pero dejar que se fueran hacia otro país. Creo que allí en Alemania uno de los primeros debates también fue cómo distribuimos una población en diferentes regiones, y yo creo que Colombia tiene que debatirse entre cuáles son las regiones que tienen mayor capacidad de absorción y cuáles son las regiones que se empiezan a ver saturadas, para empezar a encontrar unos equilibrios de compensación de esos flujos migratorios con los que tenemos que trabajar. Ya entrando en la operación de la crisis migratoria y la gestión como tal, quiero presentar lo que hemos hecho como un esfuerzo regional, nacional importante a nivel del gobierno nacional, pero con la participación de muchos actores, y tiene que ver cómo entendemos que tenemos que pasar de la crisis a una transición donde las oportunidades de la regulación migratoria, la regulación laboral y las regulaciones sectoriales nos permiten ya entender, ya fuimos solidarios, seguramente vamos a tener que ser solidarios muchos meses más o un par de años más con los nuevos, pero la población que llegó hace 3 o 4 años no puede seguir en la misma situación de asistencialismo, recibiendo alimentos, recibiendo albergue.
hay una graduación de esos migrantes, diría yo. Tenemos que tomar a los migrantes que tienen un cierto grado de antigüedad y permitirles la transición de la atención desde el momento que estaban en una carretera o en una situación de mucha vulnerabilidad, a decir, el tiempo adecuado para que un migrante pase de la fase humanitaria a la fase de estabilización debe ser determinado bajo estas condiciones y con una capacidad de evaluar cómo esa familia no se estacionó en un semáforo 3 años a sobrevivir de la solidaridad de los transeúntes. Entonces creo que aquí